Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Muchas gracias por acompañarme esta mañana. Hemos estado en el tema ya varias semanas, en el tema de señalados hacia Cristo. Está basado en Juan 15, ¿verdad? Que hay que permanecer en Cristo, ser parte de la vid para dar el fruto que Dios quiere que demos mientras estemos en esta vida, en este mundo. Y hay que permanecer en Cristo, y muchas veces nos desviamos. Por eso esta serie se llama Señalados hacia Cristo, para que si cuando nos sientamos desviados, siempre podamos encontrar nuestro camino para permanecer en Cristo. Y hay ciertas disciplinas que nos ayudan, no legalísticamente, pero sí son disciplinas que naturalmente nos acercan a Cristo, nos acercan a su presencia. Y de eso es lo que estamos hablando ya por 6 semanas. Y la semana pasada hablamos sobre la alabanza. Lo titulamos Alábalo, porque sabemos que hay muchas cosas que el Señor logra en nuestro ser cuando lo alabamos. Y solamente quería agregar algo que no alcancé a comentar la semana pasada. Es de que pues hay una diferencia entre la adoración y la alabanza. Y estábamos hablando de la alabanza, de que hay que hacer expresiones de gratitud verbales hacia Dios y hacia las personas a nuestro alrededor sobre las cosas que Dios hace en nuestra vida. Es la alabanza siempre está conectada con dándole gracias, con la gratitud de nuestro corazón. Y pues la adoración es consagración, eso es surrender, es entrega total de nuestro corazón, de nuestra devoción hacia Dios, ¿verdad? Y eso a veces puede ser algo muy personal y muy en silencio, ¿verdad? Lo adoramos en el silencio de nuestro cuarto, en nuestro cuarto de oración, pero la alabanza es algo que se expresa y que lo comunicamos con nuestros seres queridos, lo comunicamos con alguien que está necesitando escuchar para que ellos sean conmovidos y que aumente su esperanza, que sean confortados, que sean edificados por por ese testimonio, se puede decir. Pero todo eso es la alabanza. Y quise nada más hacer ese pequeño comentario porque está conectado con el tema de hoy, que es pues que hay que compartir, ¿verdad? Tenemos que compartir sobre las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero en eso que Dios hace en nuestras vidas, es muchas veces queremos, yo recuerdo en mi vida personal que cuando yo me estaba acercando a Dios, yo quería conocerlo, yo quería saber más de lo que decía en la Biblia, yo quería más, pero yo lo quería nada más para mí, ¿verdad? Yo quería nada más saber para yo anhelar y yo regocijarme en Él, de yo sentirme, ¿verdad? Que Él está presente en mi vida. Pero entre más lo buscaba a Él,
y entre más me revelaba Él las verdades de sus modos, de quién es Dios, más sentía el impulso de compartir, porque realmente ser cristianos y caminar en Cristo no puede ser algo que hacemos nada más para el yo. Eso está, ¿verdad?, equivocado. Dios nos impulsa a que lo compartamos de su verdad, que compartamos de las cosas que Él está haciendo en nuestra vida, y aún compartimos de las cosas que Él está haciendo en las vidas de los que nos rodean. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Dios moverse en las vidas de los demás, eso nos da ánimo a nosotros para eso que nosotros todavía estamos esperando. El saber que Dios se movió gloriosamente en la vida de alguien más nos causa esperanza, nos causa alabanza hacia Dios, y nos ayuda a permanecer, nos ayuda a estar quietos, nos ayuda a confiar. Todas esas cosas nos ayuda a regocijarnos en el Señor. Todo esto se lo digo porque cuando estamos en un lugar estancado, cuando sentimos que el Señor no nos ha contestado esa petición de nuestro corazón, a veces son momentos muy difíciles, y el enemigo nos quiere llenar la cabeza de dudas, nos quiere completamente desanimarnos, y hasta nos quiere descarrilar completamente de nuestra fe sincera y puesta en la palabra de Dios y en Cristo. Él hace todo para desanimarnos, pero Dios, a través de su palabra, a través de los creyentes, a través de esos testimonios, el Señor sabe cómo inspirarnos de nuevo, cómo renovar nuestras fuerzas para seguir dando. A veces sentimos que no podemos ni dar ni un paso más en esa desesperación, en esa dificultad que estamos viviendo. Pero Dios es siempre fiel a todo lo que Él ha escrito, y en todas las cosas que Él permite, Él es justo. Esa no es mi opinión, es su palabra, y lo he vivido y lo puedo testificar para honra y gloria de Dios. Dios es fiel a todo lo que ha escrito. Dios es fiel en todo lo que las obras que Él hace. Y en todas las obras Él es bueno. Y cuando las cosas no se sienten, que naturalmente nos brote el regocijo de nuestro corazón por tan difícil que es la circunstancia, hay que aprender a adorarlo, a alabarlo. Claro, y el simple ser que estamos alabándolo es parte de adorarlo, pero el alabarle en voz alta, en testimonio con otras personas, es de mucho beneficio a su vida espiritual, a que nos ayude a eso, a permanecer en Cristo, permanecer en la vid, para que sigamos dando ese fruto eterno del cual nos habla su palabra. Y pues cómo no vamos a regocijarnos, ¿verdad? En el libro de Santiago nos habla de las tribulaciones, y que hay que regocijarnos, y que, ¿verdad? Porque por medio de esas tribulaciones, de esas dificultades, el Señor está obrando en nuestro ser, nos está purificando, y está quitando esas impurezas de nuestro ser. Claro que al Señor le importa nuestras circunstancias, pero más le importa lo que va a pasar a eternidad.
las cosas de este mundo son pasajeras. Un minuto queremos algo, el Señor nos lo concede y luego al ratito ya lo pusimos a un lado. Ya nos olvidamos de cuánto se lo pedimos al Señor, ¿verdad? Y Dios le importa darnos esos agrados materiales, esos agrados de los logros de este mundo, pero más importante y sin modificarse, sin Él moverse de su plan perfecto, más le importa la condición de nuestro corazón, el entendimiento espiritual, la madurez espiritual. Ya ve cómo Pablo en el libro de Corintios le decía a la iglesia de que ya deberían de estar de maestros. Sin embargo, ellos todavía estaban pidiendo leche como si fueran recién nacidos en Cristo. Y el necesitar leche no es cosa mala. Si la estamos, ¿verdad? Como nos dice también en el libro de Pedro, que hay que desear la leche espiritual para nuestro crecimiento, ¿verdad? Para el crecimiento de nuestra salvación. Y esa leche espiritual es la palabra de Dios. Pero llegamos a un punto donde tenemos que madurar más allá de solamente lo básico de la palabra de Dios, de que quieramos que nos alimenten, ¿verdad? Como un bebé en un biberón, ¿verdad? Y que nosotros no estamos poniendo el esfuerzo como debe de ser, como todo un adulto maduro para obtener la alimentación de nuestro hogar o de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros primos, de nuestras tías y tíos. Dios nos puso en el lugar que nos puso con un propósito, y eso es para compartir de las cosas que ha hecho en nuestras vidas, pero también de las cosas que nos ha enseñado, de esas revelaciones que nos ha hecho. Digo revelación, sabemos que la revelación la tenemos por medio de la palabra de Dios. No hay revelación afuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Él es quien nos ilumina a que se prenda el foco de nuestro entendimiento para que la palabra de Dios sea viva y eficaz en nuestro entendimiento, en nuestros ojos espirituales, y que lo recibamos en nuestro corazón, disponibles a ponerla en práctica y seguir siendo edificados en Cristo, y ser fortalecidos en Cristo, seguir caminando firmes en la palabra de Dios. De nuevo en Santiago nos dice que hay que ser hacedores de la palabra, aplicarla, ¿verdad? Es lo que el Señor nos instruye. Igual en Efesios 4:14 dice: ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. No hay que ser esas personas. Hay que ser los que somos firmes, conociendo y reconociendo cuándo es que el Señor nos ha revelado sus verdades, y cuando Él nos las ha revelado hay que permanecer firmes en esas enseñanzas que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él nos prometió su Santo Espíritu. Nos prometió que nos iba a guiar en toda verdad. Si tenemos esa promesa de Dios, entonces tenemos que creer que cuando somos inspirados o iluminados, perdón es la palabra, en una verdad de Dios, que es el Espíritu Santo mismo que nos está revelando esas verdades dentro de la palabra de Dios. Y entonces no podemos desviarnos de eso que el Señor nos ha enseñado.
Igual tenemos que ser humildes cuando a veces entendemos cosas en la falta de nuestra madurez, entendemos las cosas a un nivel y entonces el Señor nos las enseña después a un nivel más profundo, con enraizados más en dentro de la palabra de Dios. Y hay que reconocer cuando hay que recibir esa palabra, hay que ser humildes y corregir nuestro entendimiento, ¿verdad? Porque tampoco podemos ser tercos o nada más yo sé la verdad, tampoco está correcto. Le he mencionado varios versos, le mencioné que ya deberíamos de ser maestros. Eso lo dice Pablo en Primera de Corintios 3, verso 2. También menciona algo a ese comentario en Hebreos 5:12. Comentamos sobre la leche espiritual que está en la Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 2. Y también comentamos sobre que hay que regocijarnos o estar contentos a medio de las tribulaciones, sabiendo que el Señor está obrando. Y eso es en parte lo podemos leer en Santiago, Primera de Santiago, el verso 2 específicamente, pero realmente el libro de Santiago dice mucho sobre eso. Y de que hay que ser fortalecidos, pues eso lo vemos en Isaías 40 y verso 31, pero también en el verso Isaías 41 y 10, que dice: no tengas miedo, pues yo estoy contigo, y no temas, pues yo soy tu Dios, y yo te doy fuerzas, y yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Hermosas promesas que el Señor nos da cuando nos enfocamos en Él, cuando lo buscamos a Él, cuando permanecemos en Él. Recuerdo yo que cuando estaba en el colegio decían que cuando lo compartes, lo que aprendes, lo estás aprendiendo 2 veces. Y eso es lo importante de que compartamos de las cosas que el Señor nos está enseñando. Que cada vez que compartimos de lo que el Señor nos enseña, estamos rectificándolo en nuestro propio ser. Se está haciendo más sólida esa fe. También, como dice su palabra, en Mateo 10 y 27, dice: lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde los azoteas de las casas. Él quiere que compartamos de lo que Él nos ha revelado, de lo que Él nos ha enseñado, de lo que el Señor nos ha iluminado a entender, ¿verdad? Que Él nos ha dado, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da conocimiento. Y cuando compartimos de lo que Él nos ha dado, el Señor les da más aún, les da más enseñanza, les da más instrucción, más bendición. ¿Por qué? Porque está usted repartiendo de las verdades que el Señor le está compartiendo a usted. Es de mucha importancia que no se detenga. En el verso 26, de ahí donde estábamos en Mateo, dice: no tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada en secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Y de ahí es lo que dice: lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes en la luz del día. Hablen, den testimonio, compartan con las personas en su casa, tan importante, nuestros hijos, de no olvidarnos que ellos requieren más oírlo de nosotros. A veces no lo quieren oír de nosotros, pero es nuestro deber
instruirlos cuando estamos sentados, cuando estamos en la mesa, cuando estamos en el carro, en el vehículo, cuando estamos andando, ¿verdad? Si estamos en un parque, por medio de textos, por medio de videos. Hay que compartirles a nuestros hijos, que no se nos olvide la importancia de inculcarles las verdades que el Señor nos ha enseñado directamente. Igual a las personas con las que trabajamos, es muy importante compartirlo en nuestros trabajos, en la iglesia, servir en la iglesia. Estaba escuchando ayer un sermón que decía que cuando somos parte de la iglesia no es nada más para ser servidos, ¿verdad? Como les decía del biberón, es para que nosotros también empiecemos a dar unción del Espíritu Santo que nos ha dado. Y hay de muchas maneras en las que podemos dar compartir de esa unción. Muchas veces es dar un abrazo. A lo mejor el Señor te impulsa a abrazar a alguna hermana. Bueno, ¿verdad? Hablando de hermana a hermana y de un hermano a un hermano, sería lo propio, ¿verdad? De dar un abrazo. Quizás el Señor quiere mandarle ese abrazo a esa hermana o hermano. El punto es, vamos a cambiar las cosas, cómo es que hemos estado haciendo, y quizás el Señor está pidiéndole que cambie su perspectiva, ¿verdad? Es más bendición dar que recibir. Si uno siempre está yendo a la iglesia para recibir, vamos ahora a cambiar las cosas. Vamos a ser parte de la iglesia, pero vamos a enfocarnos en dar lo que el Señor nos haya dado para dar. Y pues eso depende de cada uno y sus circunstancias. Si el Señor le dio dinero, dé dinero. Si el Señor le dio sabiduría, comparta de esa sabiduría. Si el Señor le dio la facilidad de trabajar, pues trabaje dentro de la iglesia. De los talentos que el Señor le ha dado, de eso hay que compartir en la iglesia, pero no nada más la iglesia física, sino tenemos que ser nosotros la iglesia a un mundo necesitado en todo nuestro alrededor. ¿Cómo es que puedo ir a la oficina, a su trabajo, y en vez de pensar en cómo hacer mi trabajo más fácil, pensar en cómo puedo bendecir a fulano y a sutano y a mangano? ¿Cómo puedo bendecir a mi jefe? O si usted es jefe, ¿cómo puedo bendecir a los empleados? Es que siempre tengamos en nuestro corazón el deseo de ser bendición a los que nos rodean. Y eso es todo parte de el tema de hoy, que era de compartir, ¿verdad? Compartir es bien importante. Hay que compartir de todo lo bueno que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Él es merecedor de toda honra y de toda gloria. En cada dificultad le puedo asegurar que hay más cosas de bendición que lo rodean que las cosas negativas de las cuales se está quejando. Y hay que enfocarnos en esas bendiciones para nuestro mismo entendimiento, para nuestra propia reflexión. Pero como les decía, cuando lo compartimos, le damos gloria a Dios en voz más alta, y Él es merecedor de toda esa gloria. En la semana pasada terminamos con una canción porque quería que pasara tiempo alabándolo, ¿verdad? Y el día de hoy, para no entrar en el tema que sigue, que ya no más falta un tema, voy a también terminar igual con una canción que usted se tome el tiempo de reflexionar
en esas bendiciones, de darle gracias a Dios, de exaltar su nombre, de glorificarlo, de desear que todos sus pensamientos y en todas sus obras el nombre del Señor sea exaltado. Que esa sea una oración sincera de su propio corazón, y que si está en dificultades, que le está pesando demasiado sus circunstancias o sus problemas, que por la misma adoración que usted haga, por la misma alabanza que está usted levantando, que su alma sea aliviada de ese peso, que usted esté dejando de esos pesos, los esté dejando a los pies de Cristo y confiando que Él va a obrar en esos problemas. Dele las gracias antemano por cómo Él va a obrar en sus circunstancias. Dele las gracias por lo que está aprendiendo por medio de esas dificultades. Dele las gracias porque usted está creciendo espiritualmente, porque usted está siendo fortalecido en esas circunstancias, porque está siendo purificado en su corazón, que es lo más importante, y en su entendimiento, que usted está aprendiendo a enfocarse en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo, que está aprendiendo a regocijarse en quién es Dios, en tener esa experiencia con su Dios, con su Creador, que lo llamó por su nombre. Espero que tenga ese momento con nuestro Señor en este momento, y lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta mañana. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com, y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.